Muy buenos días chicos, bienvenidos. A partir de ahorita arrancamos la sesión del 9 de diciembre del año 2020 y vamos a recordar, hacer un repaso general de todas las temáticas tratadas en este periodo, un repaso general y somero, qué es lo que necesitamos y qué no le vamos a necesitar para el parcial, ¿listo? ¿Cuál va a ser nuestra teoría y cuál no va a ser? Entonces arrancamos. Recuerden que va desde la semana 8, es decir, del 19 de octubre al 23. Lo que vamos a estudiar aquí son, ahora vamos a tener en cuenta, aquí, magnitudes y energía y potencial. Esta parte es importante y toda esta parte la vamos a trabajar. ¿Listo? Potencia y cinética, potencial y cinética. ¿Y qué vamos a hablar aquí? ¿Qué es lo más importante que tenemos que ver en este punto? Cuando hablamos en primera instancia de las magnitudes, lo primero que vamos a tomar en cuenta aquí para desarrollar el proceso de las magnitudes y en sí de toda la temática que tratemos. ¿Listo? Toda la temática que tratamos la vamos a desarrollar de la siguiente forma. Primero vamos a preguntar el concepto. Entonces usted en esta etapa va a encontrar en el examen una parte donde le preguntan ¿qué es una magnitud? Y hay un espacio en blanco. ¿Listo? Usted no necesariamente, es como es tipo de info, no necesariamente lo tiene que llenar, sino que acá abajo en las opciones hay diferentes parámetros. ¿Listo? Entonces, una magnitud es un estado de la materia. Una magnitud es una medida que se toma de una propiedad. Una magnitud es qué tan magno es una medida en el astro, por ejemplo. Y va a tomar las tres. De esas tres usted va a escoger cuál representa para usted el concepto de magnitud o cuál le entiende usted como magnitud y lo va a colocar ahí, efectivamente. Ese sería el concepto. Entonces van a haber preguntas teóricas que dicen magnitud, ¿qué es? Van a haber cuatro opciones y usted puede definir entre las cuatro, ¿listo? Lo que les da a ustedes mayor asertividad en el proceso, ¿listo? Entonces las preguntas teóricas, les recuerdo, van a ser principalmente así, ¿listo? A menos de que necesite alguna pregunta abierta, donde sí puedo definir que usted mismo la responda, ¿listo? Pero hasta la fecha no hay preguntas así, entonces no habría problema. De magnitud que necesitamos, simplemente necesitamos saber, usted sepa muy bien los submúltiplos y los múltiplos de las magnitudes principales. ¿Listo? No las magnitudes derivadas que vamos a ver ahí, sino las magnitudes principales. Masa, longitud, peso y todas las magnitudes que tenemos ahí, todo eso es importante que lo sepan. Entonces, múltiplos, recuerden, múltiplos son los que se multiplican y comúnmente están por encima. En el caso del gramo tenemos kilogramo, tonelada. En el caso de la longitud tenemos decímetro, metro, no, el metro es la principal, decámetro, kilómetro, milla y todas de ahí para arriba. ¿Listo? Entonces la idea es que sepamos bien ellas y muy posiblemente saber convertir. Entonces va a haber un ejercicio por lo menos 240 kilómetros, conviértalos a metros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, usted aquí nuevamente la pregunta dice, convierta 240 kilómetros a metros o convierta 240 kilómetros a milímetros. Entonces, aquí en la respuesta va a aparecer A, B, C, D. ¿Listo? Y aquí va a haber uno de ellos va a ser el resultado. Usted lo selecciona como su resultado y definimos si es el correcto o no. ¿Listo? ¿Qué es importante? De una vez se los digo para que no les vaya a quedar sobrando al final o faltando. Al final hay una parte que dice suba sus comprobantes o suba sus anotaciones o suba como quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces usted, si esta es la pregunta 1, perdón, la primera era el concepto, la pregunta 2 es este ejercicio, usted va a poner ejercicio 2. Y aquí no necesariamente va a ponerse a escribir toda la teoría, sino que simplemente va a desarrollar el ejercicio, va a decir 240 kilómetros por si sé que un kilómetro son 1000 metros y así sucesivamente. Entonces, al final usted va a tener que subir el comprobante y eso implica
y usted va a tener que desarrollar los ejercicios en su cuaderno y al final del examen tomarle las fotos y subirlos a la plataforma, ¿listo? Entonces, por eso para que vayan también realizando ese proceso. Lo importante, no importa que las fotos queden en desorden, bueno, pues lo ideal sería que las tomen en orden, pero no hay ningún problema. Pero lo importante sí es que el ejercicio esté debidamente rotulado. ¿Listo? Diga, ejercicio 1, tal cosa, ejercicio 2, bueno, en este caso el 3, tal cosa, listo, y lo señalen de alguna forma que uno sepa bien dónde empieza uno y dónde termina otro. Si no están así y si no lo entiendo y si me demoro más de 3 minutos en entenderlo dónde está, fácil, no me voy a gastar la vida, entonces continúo con el siguiente. ¿Listo? Y recuerde que ese comprobante también va calificable acá. ¿Listo? Entonces en magnitudes físicas solo tenemos que ver eso. Después pasamos nosotros a lo que es el desarrollo de la energía potencial y cinética, que se conoce como energía mecánica. Energía mecánica sabemos que la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Y entonces, la primera pregunta que va a hacer, diga qué es energía. Entonces, ahí en los recursos usted va a tener una definición de energía que dice que energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Entonces, usted va a buscar entre las preguntas A, B, C, D, cuál dice eso o cuál se aproxima a eso, listo, y la va a dar. Después, cuando lleguemos a los problemas de energía, usted para energía simplemente debe recordar que la energía mecánica del sistema se compone de dos variables. La primera es la energía cinética, que se da en función del movimiento, de cómo se está moviendo y qué tan rápido se mueve. Al ver qué tan rápido se mueve, adquiere más energía, entonces tiene que ir vinculada con una medida de velocidad. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa, porque depende de qué masa del cuerpo estoy moviendo, por la velocidad que establece al cuadrado. Esa es la energía cinética. Ahora, eso le sumamos la energía potencial. ¿La energía potencial qué es? Es en función de la potencia o en función de la altura donde se encuentra el sistema. Entonces, entre más alto, más altura adquiere. Por tanto, debe estar relacionada con la altura del sistema y efectivamente tenemos que está la altura del sistema multiplicando la masa por la gravedad, es decir, la fuerza que tiende hacia abajo. ¿Listo? Entonces ya sabemos, energía mecánica va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Entonces supongamos que yo, por ejemplo, les puedo decir, y creo que hay uno así, donde hay una montaña rusa y les digo, el carrito va aquí y el carrito va aquí. Y también hay otro en la que dice que el carrito está en las tres posiciones. Posición de inicio, a mitad del movimiento y al final del movimiento. Calcule la energía mecánica en todos los tres puntos. Entonces usted, acá arriba, cuando siempre usted está arriba, recuerden, aquí hay otra física que dice velocidad igual a cero. Entonces, cuando está arriba, simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como la velocidad es igual a cero, ¿qué va a pasar? Pues simplemente velocidad es igual a cero. Cero al cuadrado es cero, cualquier número multiplicado por cero no existe, es cero. ¿Listo? Entonces le va a quedar que la energía mecánica es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa, el problema se las dice, supongamos que es 1 kilogramo. Y la gravedad usted sí se la debe saber, entonces 1 kilogramo, gravedad importante que se la aprenda, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura es 1 metro. ¿Listo? Entonces por 1 metro. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí siempre en cualquier problema que vamos a hablar aquí es que por favor verifiquen las unidades, ¿listo? Entonces siempre va a quedar 1 por 9.8 por 1 les queda 9.8, ¿ok? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. ¿Listo? Si vemos aquí, el primero de ellos resulta que se conoce como Newton. Entonces 9.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Y cuando lo multiplico por los metros, me va a dar una unidad de energía, que es el julio. Entonces, esos son joules o julios como tal.
Entonces voy a decir y voy a tomar en cuenta también las unidades. Voy a decir, porque puede que una pregunta me diga 9.8 newtons, 9.8 julios. Entonces usted ya sabe, listo, voy a buscar la que tenga la J porque resulta que la energía se mide en julios. Cuando, listo, hasta ahí vamos en la primera parte. Ese sería el punto 1, arrancando acá. ¿Listo? Vamos a pasar al punto 2. Permítanme acá. Borramos esta parte y vamos a pasar. ¿Cómo sería el punto 2? Simplemente tengo el sistema y voy a mitad del trayecto. Entonces, ¿qué voy a decir? Energía mecánica va a ser igual. Aquí ya tiene que tener una velocidad. El problema se nos dice 2 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces, vamos a tener que hacer la operación 1/2 de la masa que era 1 kilogramo por velocidad en kilómetros. Aquí viene la trampita. Se las digo para el examen. Ustedes simplemente van a tener que convertir esto a metros por segundo. ¿Listo? Como no lo vamos a hacer aquí por el tiempo, en el examen sí les va a tocar hacerlo, convertir eso a metros por segundo porque la fórmula lo requiere. Entonces yo voy a decir que son simplemente 2 metros por segundo al cuadrado y aquí voy a poner 2 metros por segundo por segundo. Y esto lo voy a elevar al cuadrado para que me quede más fácil. Más, ahora sí, la masa sigue siendo 1 kilogramo, porque recuerden, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más masa por la gravedad por la altura. Entonces aquí voy a decir 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura. Ahorita, si al inicio iba a 1 metro y ahorita va en la mitad del recorrido, pues debe ser el equivalente a 0.5 metros a la mitad. Hago todo esto y voy a obtener la energía mecánica, ¿listo? Entonces voy a tener que son 2 julios más 4.4 julios y eso les va a quedar 6.4 julios y ustedes van a buscar y van a obtener, ¿listo? Y al final, en el ejercicio final, que es el que se encuentra acá, pues simplemente ustedes tienen, aquí la altura se hizo 0, entonces aquí simplemente va a ser E igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura, pero la altura ha sido 0, por tanto este sistema de aquí se hace 0 y es como si no existiera. Lo único que necesitamos entonces para calcularlo es que yo les dé la velocidad del carrito al final del movimiento y el problema se las da. Listo, les dice que tiene una velocidad, no me acuerdo, de 10 kilómetros por hora y ustedes nuevamente tienen que pasarlo a metros por hora e incorporarlo aquí a la ecuación. Listo, recuerden, todos los cálculos los tienen que ir haciendo a mano también para confirmar su evolución. ¿Listo? Después de eso, ustedes más adelante van a tomar en cuenta todo lo que es trabajo y potencia. ¿Listo? Recordemos que es trabajo. Trabajo no es más que una fuerza realizada en un objeto y eso me lleva a mí a tener un desplazamiento. Entonces el objeto está aquí, fijo en la posición A. Yo aplico la fuerza y él se empieza a mover hasta que el objeto termina en la posición B. ¿Listo? Por eso hay un desplazamiento. Esta distancia que hay aquí, este desplazamiento es lo que voy a colocar acá. Entonces ya ustedes saben y han visto los problemas que hicimos en el recurso como tal. Hay problemas similares. Un problema similar a ese va a ser, simplemente aquí les recuerdo entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí, fuerza igual a masa por aceleración por la distancia recorrida. Pero resulta que acontece que muchas veces, como vieron ahí en el problema, me adelanté, aquí es aceleración. Como vieron ahí en algunos problemas, muchas veces yo lo hago a favor de la gravedad. Entonces, la fuerza que actúa como aceleración es la fuerza de la gravedad. Entonces, si la aceleración es igual a la gravedad, en movimientos de caída libre, por ejemplo, vamos a tener que mg por la distancia. ¿Listo? O sea que es muy parecido a una fórmula de la energía potencial. Si ven, masa por gravedad por distancia. Ahora la distancia que se mueve, no necesariamente la altura a la que está, sino la distancia en la cual se ha movido el sistema. Pero para que haya trabajo ya debe haber un movimiento. ¿Listo?
Y entonces, miren, si tiene la misma fórmula y va a tener las mismas unidades, entonces también está en julios. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Listo? Eso sería todo lo que ustedes deben saber para trabajo, saber la formulita, trabajo es igual a fuerza por distancia y saber cómo utilizarla. ¿Listo? Y recordar siempre las unidades, por favor. Ahora, potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia no es más que cuánto trabajo puede hacer por unidad de tiempo. Entonces, aquí ustedes también deben saber, trabajo va a estar en julios y tiempo, como es la unidad básica de tiempo, va a ser segundos. Esto se conoce como watts o el vulgar vatio. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben ese sistema y también van a saber que entonces la potencia la puedo yo también medir como la fuerza por el desplazamiento sobre el tiempo, o la puedo tener como masa por gravedad por el desplazamiento sobre el tiempo que se emplea el movimiento. Esas dos son las fórmulas que debemos nosotros recordar y trabajar para el examen que vamos a desarrollar el día de el viernes. ¿Listo? No hay más que saber. Trabajo y potencia, esas son las dos que vamos a tener ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Listo? ¿Listo? Ondas y sus propiedades, las ondas y sus propiedades, las que vemos aquí, es muy teórico, entonces simplemente, ¿qué es una onda? Ustedes van a decir, es un fenómeno en el cual la posición oscila con respecto a un punto de equilibrio. O van a buscar ahí dentro del concepto, van a buscar cuál se aplica mejor y cuál es la respuesta más acertada. Recuerden que ustedes para el examen tienen acceso a estos recursos. Espérenme un momento. ¿Recuerdan los tipos de onda que veíamos? Entonces, una onda es una perturbación, tiene una longitud de onda, vamos a dibujarlo acá, tiene una longitud de onda, tiene unas propiedades que la hacen características y esas tal vez es las que vamos a preguntar. Entonces, ¿cómo es esta vuelta? Tenemos, primero se dice que es una perturbación sobre un punto de equilibrio porque este es el punto de equilibrio, el eje X. Entonces, ella sube, baja, sube, baja. Entonces, este es el valle y este es otro valle. Perdón, una cresta y una cresta. Y este es un valle y el otro valle. Y los que están aquí son los nodos. Entonces yo les puedo preguntar, diga en el siguiente diagrama cuáles son los nodos o cómo se llaman. Entonces usted va a decir los de arriba valles, los de arriba son las crestas. Aquí está el nodo. Y aquí está el valle. Algunas veces nos confundimos, principalmente yo, y valle lo que quiere decir es la parte baja de un lugar, ¿listo? La parte que está en el fondo de un crecimiento territorial, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ahora también entre cresta y cresta, yo mido una distancia. En el eje X, esa distancia se llama longitud de onda y se representa con el símbolo lambda. O también la puedo medir entre nodo, pero tiene que ser no el nodo siguiente, sino el nodo en el cual vuelve a pasar el mismo suceso. Miren, aquí está cayendo. Entonces, aquí como también está cayendo, aquí vuelve lo mido. Entre este nodo y este nodo puedo medir la lambda. O entre el valle y el valle. ¿Listo? Los tres, como son medidas simétricas, las tres son iguales. ¿Listo? Otra magnitud que puedo medir. Ahorita no quiero medir en el eje X, sino en el Y. Entonces mido esta parte y eso se llama amplitud. ¿Listo? Si yo quiero variar una onda, varío la longitud. ¿Qué quiero decir con variar una onda? Quiero que suene diferente o que haga diferentes entregas energéticas. Entonces yo varío la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. A menor longitud de onda, mayor energía. Y si yo quiero aumentar es qué tan fuerte se escucha esa misma nota, varío la amplitud o varío el volumen. ¿Listo? Y ahí también nosotros vamos a ver lo que es el periodo y la frecuencia. Recuerdan que el periodo es el tiempo que se demora en recorrer el movimiento ondulatorio y la frecuencia no es más que el número de ciclos por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, si se repite 12 veces, si se repite en 12 segundos, entonces 12 dividido 6, 12 segundos, les va a dar frecuencia, ¿listo? Y las unidades de frecuencia, recuérdenlo. Entonces también la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y por tanto vamos a tener las unidades de periodo son segundos comúnmente y las unidades de frecuencia comúnmente son hertz, que se conocen como 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Listo? 1 sobre segundo. Esas son las unidades para la frecuencia. Y ahí tenemos que nosotros también conocer toda la teoría. Conocer
ondas mecánicas, que son las que viajan en el vacío, ondas electromagnéticas, ondas mecánicas, que son las que no viajan en el vacío y solo viajan a través del material. Por ejemplo, necesitamos un estado sólido, gaseoso, líquido. Ondas electromagnéticas, que son las que viajan en cualquier material, pero asimismo cuando se encuentran con el vacío, viajan en el vacío. Después tenemos ondas transversales, longitudinales, que son de acuerdo a la orientación como tal del sistema. Una cosa es transversal y la otra es longitudinal. También tenemos así dimensionales, que son unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, de acuerdo a cómo se propagan en el espacio, y todo ese tipo de ondas. ¿Listo? No es difícil esa parte de las ondas hasta el momento. Solo es muy importante repasar el recurso como tal. ¿Listo? Y después de eso ya entramos con todo lo que son los circuitos. ¿Listo? En esta parte de los circuitos sería estudiar todo esto, pero la idea entonces es que no se nos haga pesado, y aquí simplemente decidí, para no hacer sistemas muy teóricos, he decidido realizar un examen más práctico. Entonces ustedes van a encontrar una serie de circuitos, por lo menos en este caso van a encontrar, ahí les construí dos circuitos. Entonces en el primero van a tener esto, y en el segundo, por ejemplo, pueden tener algo así. ¿Listo? Recuerdan ustedes que yo para este tema de circuito les dejé un taller. Pues averigüenlo, vayan desarrollándolo, porque tal vez una de las preguntas de ahí está en el examen, quién quita, y aparezca. Entonces yo les pregunto aquí, describa cómo sería el sistema, describa cómo serían las resistencias. Aquí serían 5, por ejemplo, y acá 2. Aquí sería 5, acá 2 y 2. Entonces usted debe realizar todo el proceso siempre recordando lo siguiente. Las resistencias, cuando están, primero saber cuál es cuál. Entonces este es en serie. Recuerden, en serie es cuando la electricidad fluye por el mismo sistema sin haberse dividido antes de llegar a la resistencia. Entonces, este está aquí. Sigue, 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 sigue. Voltea aquí la energía, sigue y se encuentra con la siguiente. Cuando se encuentran así, en el mismo hilo, por así decirlo, ya estamos hablando de un sistema en serie. Cuando yo hablo de que aquí llega la corriente bien, llega hasta aquí, y aquí en este punto salió una pequeña parte para acá y salió otra pequeña parte para acá, ahí yo estoy hablando de conexiones en paralelo. Esta resistencia está ubicada en paralelo a esta. Está ubicada en paralelo con la otra. ¿Listo? Entonces, en este caso lo que vamos nosotros a tomar en cuenta, permítanme un momento, es las ecuaciones que tenemos. ¿Cómo son esas ecuaciones y cómo determina esto? Entonces, en serie y en paralelo. Es lo primero que deben saber. Entonces, lo primero que les voy a poner es un ejercicio que diga, reconozca cuál de los siguientes circuitos está en serie y cuál está en paralelo. Este está en serie y este está en paralelo. Este está en serie y este está en paralelo. Listo, aquellos que vean que hay un solo hilo conductor entre las resistencias, en serie. Si ven que se fragmenta, ya es en paralelo. Y acá vamos a recordar que la resistencia total en un sistema en serie es igual a la sumatoria de la resistencia. Entonces, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, y así sucesivamente hasta la resistencia n. ¿Listo? Mientras que en el paralelo la resistencia total funciona es como los inversos. ¿Qué quiere decir esto? 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre la resistencia n. ¿Listo? Eso es lo único que hay que saber aquí. ¿Listo? Y lo otro que hay que saber aquí, que es muy importante, es la ley de Ohm. Ustedes ya vieron en todos los sistemas y todas las resistencias que tenemos la ley de Ohm, porque decía que calcule la corriente, calcule el voltaje, calcule tal cosa. ¿Eso cómo se hace? Eso solo se logra mediante la ley de Ohm, y la ley de Ohm que dice ver, ir. Ver igual a ir. Entonces, usted ya sabe. Usted calcula la resistencia. La resistencia total la calcula con esos sistemas que está acá, con esos sistemas que conoce, esto que está aquí. Listo, la calcula fácilmente. Ahora, ¿qué hace? Tiene que saber la intensidad de corriente que fluye por el sistema. Y esa intensidad se las va a dar el problema. Por ejemplo, si la corriente son 5 amperios, y acá también 5 amperios,
Hay el voltaje, fácil, multiplico la resistencia por esa corriente y me va a dar el voltaje, o hay la intensidad. Si les digo que aquí salen 120 voltios, ya estoy hablando de voltaje, recuerden, entonces vamos a tener en claro unidades. Todo lo que sea voltios hace referencia a voltaje, que es la V de la ley de Vir. Todo lo que sea amperios o miliamperios va a ir en intensidad de corriente, ¿listo? Y todo lo que sea resistencia va a ir en estas unidades que llaman ohmios. ¿Listo? Entonces lo que les dé aquí va a ser, digamos aquí les da 10, son 10 ohmios. Y así cuando multipliquen, entonces no hay necesidad de saberse las conversiones perfectamente, simplemente que, por ejemplo, si yo les digo hagan un voltaje y ustedes cogen amperio por ohmio, ya sepan que eso les va a dar un voltio. Listo, no importa cómo, pero va a dar un voltio para que entreguen en las unidades indicadas, porque muy posiblemente cuando se preguntan todas son la misma, pero lo que difieren son las unidades, por ejemplo. ¿Listo? Eso sería para la parte de los circuitos como tal. La parte de circuitos. La parte de campo eléctrico está quemada aquí y magnético es muy teórica, habla como la teoría de los conductores, los semiconductores, los aislantes y los superconductores, qué tipos hay. También se hablaba ahí de cómo Michael Faraday descubrió que al tener yo un imán y al acercarle una bobina, la bobina produce corriente eléctrica. Entonces, esta como es muy teórica y no tiene tanto ejercicios, es simplemente que ustedes aprendan esos conceptos. Yo les puedo preguntar qué dijo Michael Faraday, entonces, o qué descubrió Michael Faraday. Ustedes dicen, van a haber varias opciones, usted tiene que decir que al acercar un imán a un campo eléctrico se produce una corriente. Usted va a buscar qué dice ahí y listo, sale. Entonces, o tener el recurso a mano para gestionarlo, no hay problema. ¿Listo? El efecto magnético, ¿qué es? Cómo viajan las ondas magnéticas del polo norte de un sistema al polo sur. ¿Listo? Y que cuando se atraen es porque este es el norte, este es el sur, entonces las líneas lo que hacen es viajar más rápido de un lugar a otro. Y que cuando están al contrario, pues simplemente muchas líneas de campo similares se encuentran, entonces prefieren alejarse para evitar aglomeración en el sistema. Eso es lo que ustedes tienen que saber aquí. Les recuerdo, ahí siempre están los recursos o están las grabaciones para que ustedes las vayan viendo, no hay ningún problema, ¿listo? Aquí viene el problema, aquí viene el meollo. Llega lo que se llama los circuitos mixtos y capacitores. La parte de capacitores es la unidad de carga y cómo se cargan sistemas dentro de el circuito, ¿listo? La parte de capacitores, porque no creo que sea conveniente sumarles ese problema a su vida, no va a ser evaluada, ¿listo? Pero lo que sí voy a evaluar como tal es todo lo que son circuitos. Entonces les voy a poner posiblemente un circuito grande, probablemente uno de la tarea, un circuito muy grande y usted va a tener que desarrollar todo el circuito, sumar las resistencias hasta que al final tiene que aplicar la ley de Beer y ubicarlo ahí, ¿listo? Entonces, pero capacitores no lo voy a poner. ¿Qué es un capacitor? Simplemente una unidad donde se almacena corriente eléctrica o se almacena carga, ¿listo? Pero eso no lo vamos a ver acá. Lo vimos en teoría, pero pues a la hora del parcial me parece prudente no evaluarlo porque pues es un tema que complicaría el proceso, ¿listo? O lo haría más largo. Entonces, la idea es tampoco que les quede mal, pero pues que si ustedes sientan agrado por la ciencia. Entonces, listo. Pues seguimos con la ley de Coulomb. Recuerden que la ley de Coulomb simplemente dice que la fuerza de atracción entre cargas diferentes, positivo con negativo, hay una atracción, entonces Está muteado, profe. gracias. Listo. La ley de Coulomb, básicamente, ¿qué vamos a encontrar aquí en la ley de Coulomb? Simplemente vamos a encontrar que la fuerza entre cargas opuestas, es decir, negativo con positivo, es de atracción. Y también vamos a recordar nosotros, recuerden la ecuación, que decía que la ecuación, la fuerza que se ejerce no es más que igual a qué? A un valor constante, que es la constante
de atracción dividido la carga 1 menos la carga 2 o la carga más grande menos la carga más pequeña. Ah, no era por carga 1 por la carga 2. Sí, porque aquí no hay connotaciones, sino que era carga 1 por carga 2 dividido la distancia al cuadrado. Entonces ustedes simplemente, yo les digo, si la esfera 1 está cargada, mutea esto por poder... Buenas. Hola chicos, volvieron, qué pena, la señal está fluctuando. Pero entonces listo, vamos a ver hasta aquí. Entonces, ley de Coulomb, simplemente recordar esa partecita que les dije, la fuerza es igual a una constante por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. Entonces yo les voy a decir, tengo dos esferas, la esfera A, la esfera B. Ustedes ya vieron también los ejemplos que veíamos en el recurso. La esfera A está cargado positivamente y la esfera B está cargado también positivamente. Entonces ya voy a ver que se van a repeler. ¿Listo? Ahora sí, les digo, la carga de aquí va a ser más un coulomb y acá va a ser 2 coulones. Entonces ustedes ¿qué hacen? Y se separan, supongan una distancia de 1 metro. Ustedes van a hacer fuerza, es igual acá que también les tiene que dar el problema, por 2 por 1 coulones al cuadrado, porque va a quedar coulomb por coulomb, y el radio al cuadrado, 1 metro al cuadrado. Hacen la operación, obtienen la fuerza, nuevamente obtienen un dato con las unidades indicadas de fuerza que son newtons, y van a buscar dentro de las opciones cuál sería la correcta, ¿listo? Hasta ahí no hay ningún inconveniente y no habría ningún problema con el planteamiento que hemos evaluado hasta ahí, hasta ese momento. ¿Listo, chicos? Entonces, recordemos esta parte. Toda esta parte es lo que vamos a tener nosotros evaluado para el examen. Entonces, hasta ahí simplemente la primera parte son puras leyes físicas. Leyes físicas cuya principal ventaja es que si entendemos la abstracción del concepto, si entendemos qué es, fácilmente yo puedo desarrollar un ejercicio, ¿listo? Entonces, por eso les recomiendo en este periodo, por favor, repasen muy bien todos los temarios, repasen muy bien todos los videos, analícenlos para entrar a esta parte, ¿listo? Hasta llegar aquí, hasta la parte que es fuerzas de Coulomb, ¿listo? Esa es la parte del día de hoy, hoy vamos a hacer ese resumen hasta ahí para que no se me saturen. Entonces de aquí a mañana o esta tarde pónganse, repasen bien esto y mañana entramos a leyes de los gases, ¿listo? Todo lo que son ley de Avogadro, las leyes de Charles, Boyle y Gay-Lussac, que son las diferentes leyes que hay, y ahí ustedes simplemente ahorita, la siguiente clase vamos a ver cómo se relacionan y cómo podemos desarrollar ejercicios, aunque recuerdo que en los recursos están desarrollados ejercicios, ¿listo? De esto también entra. Todo lo que sea hacer cálculos a mí me encanta, entonces esto entra, ley de Avogadro entra, ley de los gases entra, la parte de acá que son cómo desarrollamos ejercicios de ley de los gases entra, repásense en esos ejercicios que quien quita aparezca alguno, échele el ojo por ahí. Después aparece también lo de leyes, lo de las presiones parciales de los gases. Esta parte de presiones parciales de los gases, voy a buscar un ejercicio fácil para que entre en el parcial, ¿listo? Porque esto no está, pero yo lo quería colocar, pero les quería informar a ustedes. Si les parece el tema de este tema difícil, me dicen y yo lo quito, ¿listo? Pero necesito que me informen para yo también excluir temas del parcial, ¿bueno? Entonces, también es importante, pero por favor, no es que me van a decir simplemente porque no lo pudieron hacer. La idea es que si tienen algún tema que quieren que excluyamos del parcial, entonces usted me va a decir, profe, miren, yo intenté